comencé la grabación. Vamos a ver. Todo esto está claro, supongo. Sí. Muy bien, vamos a borrarlo. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de México independiente. Vamos a hablar acerca de los primeros gobiernos. Muy bien. Pasó lo siguiente, chicos. De manera original, creo que lo último que les dicté ayer fue el plan de Iguala, ¿verdad? Sí. O les Sí, dije maestro. que en el plan de Iguala, ok. Pasó lo siguiente, cuando se firma el plan de Iguala, al decir de que también ya iba a haber un gobierno, que México iba a ser independiente de España, pasaba lo siguiente. En ese momento también se hablaba más que nada que se le diera más privilegios a los mestizos, a los criollos, y que se aboliera la esclavitud. Sin embargo, el primer gobierno de México no fue una república, no fue una república democrática, una república federal. En el plan de Iguala se estaba estableciendo otra forma de gobierno. ¿Alguien sabe cuál fue la primera forma de gobierno de México independiente? Imperio. Monarquía. Un imperio, una monarquía, muy bien. En primera instancia fuimos el imperio mexicano. En el plan de Iguala se estaba acordando que para que los españoles vieran que no había bronca, se estaba proponiendo de que sí se aceptara la independencia de México, se estaba proponiendo a España, pero para que vean que todavía les interesaba esta relación entre México y España, que un familiar del rey se le estaba invitando, que el rey podía elegir quién, se le invitaría a ser emperador de México. Obviamente el rey no iba a aceptar esta propuesta, no iba a enviar a un familiar suyo, porque entonces estaría aceptando la independencia de México. Entonces esta propuesta no la acepta. Y ya se había establecido que el primer gobierno de México iba a ser una monarquía, iba a ser el Imperio Mexicano, pero todavía teníamos un problema. Aún no se tenía quién. Así que podemos decir que en lo que se establecía la monarquía o el imperio, el primer imperio mexicano, eso es algo muy importante, el primer imperio mexicano, porque México tiene dos imperios, no había quién. Y en ese momento había un grupo de personas que tomaran las decisiones. México todavía no tenía pies ni formas, ya se estaba comenzando a crear, pero pues ya era un desorden, por así decirlo. Y también, ya que termina la guerra, todo es fiesta, todo es alegría, todo es felicidad. Pero luego se dan cuenta que después de 11 años, 11 días, México era un país sumamente pobre, porque estuvieron en guerra 11 años, 11 días. La gente abandonó el campo, la gente abandonó las minas, la gente abandonó sus actividades comerciales por irse a la guerra. Entonces México ya era independiente, pero era pobre. Entonces se necesitaba ya que alguien comenzara a dirigir este nuevo proyecto de nación. Y pasa lo siguiente, algunos de los seguidores de Agustín de Iturbide, en lo que la gente que se dedicaba a gobernar México y estaba tomando decisiones y estaban buscando a quién proponer como emperador, algunos seguidores de Agustín de Iturbide van a estas oficinas de esta gente y comienzan a gritar ¡Viva Iturbide! Y estaban afuera de la calle, estaba ¡Viva Iturbide! ¡Viva Iturbide! ¡Viva Iturbide! ¡Viva Iturbide! Y pues ya agarran estos cuates y dicen, ¿y si proponemos a Iturbide? Y le hacen la propuesta a Agustín Iturbide
de que sea el primer emperador mexicano. Hay mitos, rumores de que en realidad él no quería, pero pues como obligación a la patria, pues decide llevar a cabo, o sea, decide tomar el puesto. Entonces, si nos preguntan quién fue el primer emperador de México, ¿cuál sería la respuesta? Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. También podemos encontrarlo de la siguiente manera. ¿Por qué se le agrega esto? Porque es Agustín de Iturbide primero, ¿no? Efectivamente, porque al ser una monarquía iban a ser como gente de la nobleza. Entonces, supongamos que su monarquía hubiese continuado y que Agustín de Iturbide tuviese un hijo que le pone exactamente igual. Y luego él hubiese gobernado, ¿cómo le hubiésemos puesto? Agustín de Iturbide II. Sí. Entonces nos podemos encontrar solo Agustín de Iturbide o Agustín de Iturbide primero. Acá algo muy importante, tengan en cuenta que es una forma de gobierno distinta. Si nos preguntan quién fue el primer presidente de México y nos ponen Agustín Iturbide, no lo ponen. Agustín Iturbide no fue presidente, fue emperador. México ha tenido dos imperios, uno que es el que estamos viendo y otro que nos impuso Francia, que vamos a ver más tarde. ¿Quién fue el segundo emperador de México? Maximiliano. De Habsburgo. Ya llegaremos más tarde a esto. Y obviamente, como era el primer Maximiliano de Habsburgo que tenía el poder acá, pues era Maximiliano de Habsburgo primero. Muy bien. Vamos a ver cosas relevantes del imperio de este cuate. Vamos a ver cuándo comenzó y vamos a ver lo más importante de su gobierno de Agustín Iturbide. Porque estoy obsesionado con el 900, 1822 al 19 de marzo. Recuerden, chicos, o sea, no, ya nos hicimos independientes y ya de manera inmediata entró Agustín de Iturbide. No, 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 no. Hubo un tiempo que nos dirigían unas cuantas personas en lo que se elegía al quién nos gobernaría. Entonces, Agustín de Iturbide entra al poder el 18 de mayo de 1822 y finaliza el 19 de marzo de 1823. Un poquito menos de un año duró este imperio mexicano. Muy bien, vamos a ver por qué el primer imperio mexicano no duró ni un año. Entre lo más relevante, España nos invadía a cada rato. México era muy pobre. Era normal después de tanta guerra. Entre las cosas buenas, y ahorita explico lo siguiente. Voy a explicar esto. México era
alcanzó su mayor extensión territorial, llegando a 5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, teníamos la parte de arriba, que pues tenemos que históricamente, algunos dicen, es que Santana lo vendió. Ahorita vamos a aclarar ciertos rumores. Ojo aquí, cuando cada estado logró su independencia y ya que comenzamos a tener pláticas para unirnos, de manera inicial hay que tomar en consideración dos cosas. Son territorios que considerábamos nuestros porque se los quitamos a la Nueva España, a España, perdón, los corrimos a algunos y pues todo ese territorio estaba como tal. Después recordemos que los estados se unieron de manera voluntaria. Por eso teníamos, hasta países de abajo teníamos, si no me equivoco, creo que El Salvador, Honduras y Guatemala estaban, no, al menos Guatemala y Belice sí estaban, de manera inicial. Pero ¿por qué se unieron de manera voluntaria? Ok, vamos a ver otro aspecto relevante con respecto a esto. Muy bien. Acá el problema comenzó, ese es de los aspectos más importantes. El problema comenzó en el que también Agustín de Iturbide, como era emperador, pues quería trato de emperador y comenzó a despilfarrar dinero que obviamente no se tenía. Por lo que varias personas comenzaron a quejarse de que no podía darse tantos lujos o estar despilfarrando tanto dinero. Y acá aparece una figura que la vamos a estar mencionando a cada rato en este periodo, que es un personaje sumamente veleta. Un día se levantaba con una ideología y al día siguiente se podía levantar con otra ideología. Antonio López De Santana. López de Santa Anna, es correcto, pues no le gustaba todo esto, se quejaba constantemente de que pues consideraba a Iturbide como un incompetente y que estaba despilfarrando el dinero. Entonces, y también como que comienza, no, pues dijimos que ya si sacamos a los españoles del poder, pues en teoría pues no era para poner otro imperio, bla, 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 bla. Y comenzó a meter cizaña y comenzó a conspirar en contra de el primer emperador. Así que Antonio López de Santa Anna crea un plan que se llama de Casamata, que se firmó en Veracruz. Casamata estaba en Veracruz. El 1 de febrero de 1823. Pide un nuevo Congreso porque decía que el Congreso que estaba en ese momento le concedía absolutamente todo a Agustín Iturbide. Cuando se creó el Imperio Mexicano, estos los que están en derecho conmigo, pues estaban buscando un imperio o una monarquía moderada, en el cual iba a ser un emperador, pero que también tuviese un Congreso que delimitara las decisiones del emperador. Sin embargo, el Congreso no estaba delimitando en nada al emperador. Todo lo que decía Agustín Iturbide se hacía. Lo que sí, lo único que quería Santa Anna era que se saliera del poder, porque obviamente se tenía que reconocer todo el peso histórico que tenía Agustín de Iturbide.
porque él junto con Vicente Guerrero habían concretado la paz del país. Así que en realidad solo estaba desconociendo el gobierno de Iturbide. Y prohíbe cualquier atentado en contra de él. Es decir, solo lo iban a sacar del poder, no buscaban asesinarlo. ¿Está bien? Al final, pues le hacen una especie de golpe de estado y Agustín de Iturbide termina yéndose del país y se va como exiliado a España, pide asilo político a España. A pesar de esto, chicos, de que Santa Anna solo dice que renuncie y ya, apenas se va Agustín de Iturbide, crea una ley sin que Iturbide lo supiera, que en caso de que regresara Iturbide a México, se le encarcelaría y se le juzgaría. Pero esto Iturbide jamás lo sabe. Él agarra, se va al exilio, pero esto Santa Anna luego, ya aprovechando que se va, lo pone. Ok, acá, Santa Anna no entra al poder. Como vieron que no funcionaba, o que no funcionó tener una monarquía nuevamente, tener un imperio nuevamente, se decide establecer un triunvirato momentáneamente. Estamos hablando de un gobierno del triunvirato, según etimologías. ¿Qué quiere decir tri? Tres. Tres, correcto. Entonces, si estamos hablando de un triunvirato, iba a ser un gobierno dirigido ¿por cuántas personas? Tres. Por Tres tres personas. Esa era la idea, pero este gobierno de triunvirato iba a ser momentáneo. En lo que tres personas iban a dirigir el país, los demás políticos iban a sentarse a hablar para buscar la nueva forma de gobierno, para sentarse a charlar cuál sería la nueva forma de gobierno, porque vieron que el imperio no les funcionó. Entonces, les voy a decir de qué fecha fue el triunvirato y quiénes fueron esas tres personas que dirigieron el triunvirato. Y las personas a cargo del triunvirato fue Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino. Así le voy a poner a mi hijo, Celestino. Wilber Celestino. Muy bien. ¿Está claro este apartado, chicos? Sí, No. Sí, me dio. Ok. ¿Para qué establecieron el triunvirato? Mientras, de manera interina. ¿Para qué? Como un gobierno provisional para decidir al nuevo gobernante. Excelente. Muy bien. Chicos, ya vieron que pues ya esta parte me está estorbando. ¿Ya la copiaron? Les doy un minuto. ¿Ya lo copiaron? Yo ya lo copié, maestro.
¿Los demás? Igual. Muy bien. Vamos a lo bueno ahorita. Porque acá va a haber una tendencia, surge una tendencia que hasta la fecha sigue estando, que era con otros nombres, pero hasta la fecha sigue estando. Yo les he hablado acerca de conservadores y liberales. Vamos a ver cómo comenzó este show. Ok. Se estaba decidiendo, bueno, voy a borrar este para que pueda manipular más, entre dos formas de gobierno. Ambas eran repúblicas, pero una iba a ser una república centralista y otra iba a ser una república federalista. Acá les explico las características de una y otra. Cuando hablamos de una república centralista, habla de que todo el poder iba a caer en un órgano o en un organismo central y que todas las decisiones iban a caer en este organismo central. No necesariamente que estuviesen en el centro del país, fue por coincidencia, porque ¿cuál ha sido la capital del país desde hace mucho tiempo? La Ciudad de México. La Ciudad de México, que pues está en el centro del país, ¿no? Pero en realidad el centralismo no es por eso, es porque va a haber un organismo central que va a tomar las decisiones de absolutamente todo. Por ejemplo, yo, presidente, y mis allegados somos ese organismo central. En ese entonces no existían los partidos como existen el día de hoy. Sí y no, ahorita les explico. Pero yo soy el organismo central, yo soy el presidente. Tú como Estado, tú como Yucatán, me tienes que pedir permiso de todo. Así como te puedo decir que sí, te puedo decir que no. Y aparte, en lo que te digo que sí, voy a tardar bastante. Y tú no vas a tener la soberanía para elegir tus líderes. Yo, organismo central, voy a elegir al gobernador que más te convenga o que más me convenga, que vaya con respecto a mi ideología. Eso es el centralismo. Las dictaduras podemos decir que son centralistas, porque todo recae en un órgano, que por lo general ese órgano está a cargo de una persona, que es la máxima autoridad. ¿Está claro el centralismo? Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien. Por otro lado, se estaba proponiendo de que pues el país debería ser una república federal. El federalismo reconoce a cada estado como una federación, como una entidad independiente que puede tener su propia soberanía y que prácticamente cada una de estas federaciones se iba a unir de manera voluntaria al proyecto de nación. Sí le tienen que rendir cuentas a un órgano central, obviamente, pero tienen soberanía. Se les otorga un presupuesto y tienen que rendir cuentas a un órgano central, pero el órgano central no tiene todas las decisiones. Es si acaso para supervisar y para administrar los recursos, pero ya no tiene todas las decisiones. Esto de centralismo y federalismo, vamos a ponerlo con un ejemplo. La Secretaría de Educación Pública es un organismo central o centralista. ¿Alguien ha estudiado en una escuela pública de la SEP? Yo, maestro. Yo también. Cuando se echa a perder un foco
¿Cuánto tiempo pasa para que te cambien ese foco? Un montón de tiempo. Puede pasar hasta el semestre. Un ventilador que solo un cable se le salió. Puede tardar 6 meses para reparar ese cable. ¿Por qué? Porque el director no tiene un presupuesto como tal para ir y repararlo. ¿A quién le tiene que pedir esa reparación? Al CEP. A la SEP. A la SEP estatal. Y así como se lo puede resolver la SEP estatal, puede que no, se lo tengan que resolver la SEP nacional. Y otra cosa, ahora sí que como elecciones, los directores en muchas escuelas solo hacen 4 o 6 años y la SEP agarra y los cambia. Dicen, no, ahora te vas a tal escuela. Y de repente dicen, oye, ¿por qué tal maestro, que es muy buen maestro, no es el nuevo director? No funciona así, porque es un órgano centralista. La SEP designa quién va a ser el nuevo director. Y puede traer a alguien de otro estado y ponerlo. Alguien que jamás haya pisado esa escuela y ponerlo como director. Así funciona el centralismo. O sea, lo menciono porque así funciona el centralismo. Ahora bien, ¿alguien ha estudiado en una escuela pública de la UADY? Prepa 2, Prepa 1, Prepa 3. Yo, maestro. En cambio, la UADY, ojo, la UADY le tiene que rendir cuentas a la SEP. Sus certificados también van a tener el sello de la SEP, porque es el órgano central. Para emitir certificados se necesita el permiso de la SEP. Y también la UADY recibe fondos federales. Así que autónomo, así autónomo es de nombre, porque no genera sus propios recursos, ¿no? Bueno, no tanto. Requiere de recursos federales. Pasa lo siguiente. El gobierno le da recursos federales, sí puede generar otros, pero se tiene un rector y cada escuela tiene hasta cierta soberanía. A cada director o a los directivos les dan un presupuesto, ya sea semestral o ya sea anual. E incluso los maestros eligen a sus directivos. Los maestros eligen a su rector, los maestros eligen a su director. Y ya esta persona se le da un recurso. Tum, 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 tum. Obviamente esta persona tiene que justificar en qué se fue cada peso al gobierno. Entonces así funciona un federalismo, se le da autonomía a cada escuela. ¿Está claro cómo funciona el centralismo y el federalismo? Sí, Sí. maestro. Sí. ¿Sí? Obviamente, ¿cuál suena mejor? ¿Cuál suena más hermoso? ¿Cuál suena más bonito? El federalismo. El federalismo, claro. A menos que alguien venga acá de Norcorea y diga, no, maestro, la verdad es que el centralismo está padre, ¿no? Entonces también se respeta. Ok. Entonces, y ya se toma a cabo, se crea una constitución para ya dirigir al nuevo país, ya que esté libre de monarquías, y se crea la primera Carta Magna, que es la Constitución. Hablamos de Carta Magna, es Constitución. En 1824. Y se establece que México sería una república federal. ¿Tan, tan? Y que, pues, de entre los más importantes aquí es que hacen una división territorial. No es como como está el día de hoy, sino que estaba conformada por 19 estados
4 territorios y un distrito federal. Pero lo más importante es que acá se establece que los presidentes iban a durar, ¿cuánto tiempo era antes? ¿Cuántos años debían estar antes? Iban a ser 4 años. Y se iba a tener la figura de vicepresidente. Ojo acá, son pocos los presidentes que logran los 4 años. Ahorita vamos a ver por qué son pocos los que lo logran. Entre otras cuestiones que se establecen, vamos a ver. No, pues es lo más importante. Ok. Vamos entonces a que acá ya se decidió que iba a ser una república federalista. Entonces vamos a hablar acerca de del primer gobierno federal. Aunque también, vamos, antes de pasar al primer gobierno federal, hubieron personas que sí votaron por ser centralistas y hubieron personas que votaron por ser federalistas. Entonces, acá México comienza a dividirse en bandos. Acá los centralistas eran los que querían que, ok, no iba a haber una monarquía, pero sí iba a haber una persona o un grupo de personas que iban a tener poder absoluto. ¿Quiénes serían estas personas que querían tener poder absoluto? Recordemos que hubieron personitas que se quedaron. Exactamente. Los españoles que se habían quedado, o los criollos que tenían como que todavía sus pensamientos de los realistas, de los españoles. Entonces, los centralistas eran los conservadores, que querían seguir conservando. Acá viene la palabra de conservador, viene de que querían seguir conservando principalmente sus beneficios, sus privilegios, el poder económico, el poder social, el poder político. Ellos estaban votando por un centralismo. Y también conservar lo que viene siendo los valores de la fe y de la familia. En cambio, por otro lado, los federalistas que creían en la democracia, en el crecimiento integral de la persona, en la búsqueda de la verdad y shalala, shalala, shalala. ¿Con qué otro nombre Liberales. los podemos llamar? Los liberales. Y habíamos mencionado que este pensamiento liberal pues comenzó a surgir también por la Ilustración. Sin embargo, también cada uno de estos tenían un nombre distinto. Se habían dividido por logias masónicas. ¿Alguien sabe qué es la masonería? Es un grupo selecto, un grupo exclusivo donde pertenecen personas muy inteligentes o muy, que son muy influyentes en la sociedad, como gente rica, como políticos, empresarios y demás. Solo que acá algo muy importante. Las logias masónicas surgen en Francia, pero conforme van avanzando las logias, comienzan a tener varias variantes y empiezan a tener varias formas. Entonces, habían logias masónicas, pero había una logia masónica que tenía más ideología conservadora y había otra logia masónica que tenía ideología liberal. Y pues cada una de estas logias tenía un nombre. Y vamos a suponer que estos eran los partidos políticos de ese entonces. Vamos a ver qué nombre tenía cada uno. Ok. La de los conservadores era la logia escocesa.
Y la logia de los liberales era la yorquina. Entonces, a estas personitas los podemos conocer con tres nombres. O eran los centralistas, o eran los conservadores, o les decían los escoceses. Obviamente no es porque sean de Escocia, sino por la logia a la que pertenecían. Y acá eran los federalistas, también pues, comenzaron a decir liberales, o les decían yorquinos. También, pues ya les dije, no porque fueran de Nueva York o de York, sino porque era por su logia. ¿Está claro? Sí, Sí, maestro. Sí, maestro. Quiero que nos detengamos acá un momento para que pueda avanzar muy rápido. Les voy a explicar qué pasó. Sí se terminó votando por un gobierno federal. Sin embargo, México se estaba dividiendo ideológicamente a la mitad. Y en cada ideología surgieron personas que eran sumamente extremistas, eran centralistas pero completamente extremos, federalistas completamente extremos, conservadores completamente extremos, liberales completamente extremos. México, cuando comienza esta etapa de libertad, va pasando lo siguiente. Les dije que son muy pocas personas las que terminaron sus 4 años. Entraba un presidente liberal y los conservadores hacían un golpe de Estado. Entraba el presidente conservador y los liberales les hacían un golpe de Estado. México independiente, los primeros años de su independencia, siguió derramando sangre. Comenzamos a matarnos mexicanos, se empezaron a matar mexicanos, entre ellos mismos, por esta división de ideologías. Y también pasaba lo siguiente, en varias ocasiones pasamos de una república federal a una república centralista, dimos varios brincos. Si de por sí con el emperador, el primer emperador, éramos pobres, por una guerra de 11 años, 11 días, la pobreza iba a seguir porque nos comenzamos a matar, ¿no? Y hasta la fecha, pues no tenemos centralistas, el federalismo pues está en nuestro país. Las logias, pues puede que existan, pero pues son muy poco conocidas y ya no tienen tanto poder social, pero al menos la población sí podemos decir que está dividida entre conservadores y liberales. Liberales. Sí, muy bien. ¿Está clara esa explicación? Porque con esto ya podemos avanzar un poquito más rápido. Vamos a ver. Muy bien. Vamos al primer gobierno. Les voy a hablar de los primeros gobiernos más importantes y qué es lo que se hizo. Ahora sí, vamos a ver quién fue el primer presidente de México. Acá ya si nos preguntan quién fue el primer presidente de México, ponemos Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria era un apodo porque era muy devoto a su fe. Así que, ¿de qué ideología creen que era? Conservadora. católica. Era conservadora. Conservador. Su verdadero nombre era José Miguel Ramón Aducto. No, acá está mal, permítame. Fernández
y Félix. Así de cortos estaban los nombres antes. Pero históricamente todo mundo lo conoce como Guadalupe Victoria. Su presidencia, les digo, fue de los pocos que sí terminaron. Fue de 1824 a 1829. Vamos a ver lo más importante de este fulanito. También podemos poner quién fue su vicepresidente. Muy bien, vamos a ver. Algo muy importante que se tiene que hacer, chicos, cuando digamos que te liberaste de algún país o hiciste un golpe de estado porque el presidente era un tirano, shalala, 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 necesitas vínculos diplomáticos y a pesar de que tú digas yo ya tengo el gobierno del país, necesitas el reconocimiento internacional de varios países para que ya te reconozcan como un país independiente o para que ya reconozcan tu gobierno. Por ejemplo, no lo sé, cuando se da la Revolución Cubana, Fidel Castro se revela o hace este movimiento en contra de, no me acuerdo el nombre, pero creo que era Batista. Cuando ya Fidel Castro toma el poder, necesita que otros líderes mundiales lo reconozcan como líder para que pueda hacer un poquito más legítimo esto, ¿no? Y recordemos que México pues estaba siendo independiente y estaba buscando reconocimiento de algunos países. Otra cosa que comenzó a hacer es lo siguiente. Ley de colonización extranjera. Pasaba lo siguiente, México recordemos que era pobre, no tenía comercio, no tenía, se había abandonado muchas cosas por la guerra. Entonces, con esta ley de colonización extranjera, se le iba a permitir a algunos extranjeros venir a vivir a México siempre y cuando trajeran dinero para invertir. Acá, a pesar de que ya llevamos unos cuantos años libres, todavía no se había logrado la abolición de la esclavitud, pero ya en su gobierno, al menos en gran parte del país, se creó la hacienda pública. ¿A qué se dedica la hacienda pública? A los negocios. A la recaudación de Impuestos. impuestos, sí. También creó la Marina Armada.
Y también pasó lo siguiente. Durante su gobierno se llevó a cabo el primer fraude electoral. No pasó mucho para que se llevara a cabo un fraude. Pasó lo siguiente. El Partido Conservador tenía como candidato a Manuel, creo que es Gómez Farías, permítame, checo. No, Pedraza. Y el Partido Liberal tenía a Vicente Guerrero. Y pasó lo siguiente. Los conservadores terminan ganando lo que viene siendo las elecciones, pero los liberales no aceptan este resultado, porque pasaba algo muy importante, chicos. No cualquiera podía votar. En ese entonces, no cualquiera podía votar. Solo podían votar algunas personas. Para poder votar necesitaban ganar cierta cantidad mínima y saber, creo que leer y escribir. Pero también sobre todo la cuestión salarial. Los conservadores era la iglesia, eran los españoles, eran los criollos que estaban a favor de los españoles. Obviamente estos cuates conservaron sus privilegios y todavía tenían dinero, todavía tenían poder y obviamente también era la clase educada. Los liberales eran algunos criollos, eran el resto de los insurgentes y no todos sabían leer y escribir y no todos tenían una buena economía porque era una ideología que todavía estaba como que surgiendo. Entonces, obviamente, con estas cláusulas para poder votar, iban a seguir ganando los conservadores y seguir ganando y seguir ganando y seguir ganando y seguir ganando. Por lo que los liberales no aceptan los resultados de esta elección y comienzan a hacer disturbios en varias partes del país, por lo que ya los conservadores agarran y dicen, está bien, ganó Vicente Guerrero, ¿no? Por una parte podemos decir que fue a la fuerza, pero pues también tenían ciertos argumentos sólidos. Las elecciones eran injustas porque el voto estaba muy, muy, muy limitado. Así que prácticamente tras haber hecho varios destrozos, se le da la victoria al Partido Liberal. Entonces, ¿quién es el segundo presidente de México? Vicente Guerrero. Guerrero. Vicente Guerrero. ¿Ya copiaron esto? Sí, maestro. ¿Los demás? ¿Puede volver? Igual, Sí, 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 por supuesto. Nada más era para preguntarles. Ok. Adelante, chicos. Ya me echó. Voy a dar un minutito más. Ok. Muy bien, entonces vamos a la segunda presidencia de México. Voy a borrar todo. Que es la de Vicente Guerrero.
Ok, si se dan cuenta, ¿cuánto tiempo duró este segundo gobierno? Meses. Meses. Es lo que les decía. Acá pasaba lo siguiente, le dieron el gobierno muy a regañadientes por todos los destrozos que estaban haciendo, pero no estaban contentos con este resultado, porque incluso Vicente Guerrero tenía rasgo, era mestizo, pero tenía más rasgos indígenas, y los conservadores, y era como que no voy a dejar que un mestizo o que un indígena, que alguien con sus rasgos, me venga a dirigir, ¿no? O sea, no, los conservadores, los centralistas, los escoceses, no toleraban a Vicente Guerrero. Fue así como que sí, toma, ya. Pero pues no la aceptaban como tal. Vamos a ver lo más importante que pasó en lo que viene siendo con Vicente Guerrero. Acá algo muy importante. Vamos a hablar de su vicepresidente. Fue Anastasio Bustamante. Ahorita vamos a ver por qué lo menciono. Y vamos a ver, y lo más relevante que pasó, pues como ya vieron, es que no lo querían, por esto tomó la presidencia a la fuerza. Y pasó lo siguiente, pues obviamente en meses no hay tantas cosas que reconocerle. España estaba intentando invadirnos nuevamente. Y estos ataques eran pues muy constantes. Acá pasa lo siguiente, de manera original, Vicente Guerrero asigna a Anastasio Bustamante como vicepresidente, pero descubren o comienzan a sospechar de que Anastasio Bustamante en realidad era conservador y que pertenecía a la logia escocesa y que se había metido a la logia yorquina para espiarlos y sabotearlos. Entonces se tenía esta fuerte creencia, por lo que Vicente Guerrero comienza a desconfiar de él, de Anastasio Bustamante. Ok. Luego entonces, España seguía invadiéndonos. Y Vicente Guerrero, pues, estaba enviando ejércitos para combatirlos, pero Vicente Guerrero tenía ganas de ir a combatir a España. Recordemos que fue el mejor soldado de la tercera y cuarta etapa de la independencia. Pero el presidente, sí, en ese entonces, cuando los presidentes se agarraban a trancazos, sí podía hacerlo, pero para poder irse a dirigir un ejército, el presidente tenía que pedirle permiso a qué figura, a qué autoridad, a qué instancia, Al Congreso. al Congreso. Entonces Vicente Guerrero le pide permiso al Congreso para irse a agarrar a trancazos. El Congreso se lo concede, pero cuando el presidente no está en funciones, ¿a quién le corresponde ocupar de manera interina el puesto? Al vicepresidente. Al vicepresidente, es correcto. Sin embargo, Vicente Guerrero ya no confiaba en Anastasio Bustamante porque sospechaba de esto, de que en realidad era un espía, por lo que pone como presidente interino a Tantan. Y Vicente Guerrero va
a luchar en contra de España. Y Anastasio Bustamante se queda calladito, se despide de su jefecito, le da su bendición, le da su besito y deja que Vicente Guerrero se vaya. Pero esto de que en caso de que el presidente dejara sus funciones, por la razón que sea, tenía que ocuparlo el vicepresidente, estaba en la Carta Magna, estaba en la Constitución de 1824, y que hemos visto también en derecho, para los que están en derecho conmigo, nadie, absolutamente nadie, está por encima La La Constitución. Constitución. de la Constitución. Así que Anastasio Bustamante va al Congreso y demanda a Vicente Guerrero. Dice que se saltó la Constitución y lo tacha de traidor. Obviamente, pues este Congreso estaba conformado por tanto conservadores y como liberales, y es así como que no, pero oye, a ver. Nosotros nos aguantamos y le dimos la presidencia a Vicente Guerrero cuando ustedes clamaron que había injusticia. En este momento, Vicente Guerrero está saltando la Constitución. Es un acto de traición. Al que le correspondía ocupar la presidencia de manera interina era a Anastasio Bustamante. Y el Congreso y la parte de los liberales terminan aceptando que tenían razón. Así que, en lo que Vicente Guerrero estaba defendiendo al país, ya se estaba emitiendo la orden para que fuera arrestado. Todo esto que hace Anastasio Bustamante para traicionar a Vicente Guerrero, lo hizo a través del plan de Jalapa. Obviamente sabemos dónde está Jalapa, en Veracruz. Fecha 4 de diciembre de 1829. Y pues asumía, ¿de qué trataba esto? Era de que Vicente Guerrero había traicionado a la Constitución y que el que debía ser presidente interino era Anastasio Bustamante. Ok. Entonces, mientras estaba defendiendo al país, Vicente Guerrero, alguien le da el pitazo de que lo están tachando como traidor a la patria por no haber seguido esto. Así que comienza a esconderse Vicente Guerrero y se estaba refugiando, estaba escapando de este nuevo gobierno. Entonces, pasa lo siguiente. Obviamente, el que entraría a la nueva presidencia, porque en teoría le correspondía, iba a ser Anastasio Bustamante, pero pues ya estaban buscando a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero busca apoyo en un italiano que supuestamente era su amigo. El italiano se llama Francisco. Galuga. Este italiano lo cita en su barco llamado el Colombo, perdón. Sin embargo, a este italiano le habían ofrecido 50,000 pesos de ese entonces, por lo que el italiano acepta el dinero y en realidad era una trampa para Vicente Guerrero. Y el 15 de enero lo arrestan en Tlacopanocha, en Acapulco. Acá es donde le pusieron la trampa y es fusilado el 14 de febrero. Qué triste que te fusilen el 14 de febrero de 1831. Pam, pam. Fue ejecutado. Dime.
El plan de Jalapa se estableció para desconocer a Vicente Guerrero como presidente, ¿no? Sí, para desconocerlo como presidente porque había atentado en contra de la Constitución. Y pues obviamente con el plan de Jalapa también se buscaba que el que ocupara el poder fuera Anastasio Bustamante, que al final era más que evidente que sí era un espía, que sí era un conservador infiltrado en las líneas de los liberales. Te pudiese decir que prácticamente gracias a Vicente Guerrero y a Anastasio Bustamante se concretó la paz y el proyecto de nación y ahorita ya se habían ejecutado un padre de la patria. Se terminaron ejecutando a Vicente Guerrero, que fue el que concretó la paz del país. Ok. Antes sí respetaban esto de que nadie estaba por encima de la Constitución. Acá es Colombo, me falta una O. ¿Puedo borrar? Ok, voy a borrar. Vamos a hablar entonces ahora de Anastasio Bustamante. Anastasio, bueno, pero vamos a hablar de la primera presidencia, porque Anastasio Bustamante, ya sea de manera interina o de manera electa, estuvo 2 veces en el poder, 3 veces en el poder. Ahorita, pero vamos a hablar de él de manera general, de si estuvo en el poder 3 veces. La primera vez, pues es esta, si se dan cuenta, tampoco duró tantos años, ¿no? Ok, vamos a hablar, a pesar de que ya les puse 3 periodos, vamos a hablar acerca de el primero. Ok, lo primero que hizo ya como presidente, y ahorita van a ver por qué, expulsó al embajador estadounidense Joel Roberts Poinsett. ¿Por qué lo expulsó? Porque él era uno de los principales líderes de la logia yorquina.
prácticamente él lo estaba impulsando acá en México y podríamos decir que pues era un líder liberal, ¿no? De igual forma, trataba de impulsar, bueno, lo que quiso frenar Anastasio Bustamante con esto era frenar que había comenzado. Estados Unidos fue pues el primer o uno de los primeros países independientes en América, por lo que digamos que estaba un poquito más maduro, una economía un poquito mejor que la de las demás, y buscaba sacar a los imperios europeos, pero en beneficio propio. Esto ya les había comentado de una manera breve en Historia Universal. ¿Cuál es la frase más simbólica de la doctrina Monroe? América para los americanos. América para los americanos. Ya les he comentado, la frase está bonita, está preciosa, pero Estados Unidos lo que buscaba era sacar a las coronas europeas, pero cuando te liberaba de una corona europea o te prestaba dinero, te daba armas, era para que cayeras bajo su imperialismo. Así que en realidad era América para los norteamericanos. Ok, entonces también era para debilitar a los liberales y para tratar de frenar la doctrina. A este gobierno se le conoció como la administración Alamán, porque Lucas Alamán era su vicepresidente. ¿Qué pasaba? Que decían que Anastasio Bustamante no tenía los pantalones, ni tampoco la cabeza, ni las buenas ideas para administrar un buen país, para administrar a México, perdón. Por lo que decían que toda buena idea o toda decisión fuerte, en realidad la tomaba Lucas Alamán. En realidad era más presidente Lucas Alamán que el mismo Anastasio Bustamante. Entonces comenzaron a decirle la administración Alamán, porque decían que en realidad este era el bueno. ¿Ok? Y por último también es que Antonio López de Santa Anna hace otra revuelta. ¿Por qué? Porque dice, ok, ya me mataste a Vicente Guerrero. ¿Está bien? No hay bronca, lo acepto, no pasa nada. Pero si hablamos de, porque Anastasio Bustamante estaba diciendo que él debió ser el presidente legítimo o el presidente interino porque era su derecho, Antonio López de Santana dice, tú no eres el presidente legítimo entonces. ¿A quién le habían hecho fraude electoral para que metieran a Vicente Guerrero? A Manuel Gómez. ¿Gómez qué? Pedraza. Pedraza. Entonces Santana dice, si hablamos de presidentes legítimos, entonces a ti no te corresponde la presidencia, le corresponde a Manuel Gómez Pedraza, y Santana se puso a hacer desastres por todo el país con tal de que Anastasio Bustamante renunciara. Anastasio Bustamante pues dice, está bien, voy a renunciar, total, Manuel Gómez Farías, pero Manuel Gómez Pedraza es conservador. Si ya con eso va a terminar los destrozos, pues está bien. Así que firma un acuerdo con Antonio López de Santana. Antonio López de Santana era bien veleta también, era lo que le conviniera en su momento. Santana un día era centralista, un día era federalista, un día era conservador, otro día era federalista, al siguiente día era otaku y cosas así. O sea, muy, muy veleta Antonio López de Santana. Por lo que, para terminar con sus destrozos, se firma un convenio de Zabaleta.
Acá, para ya ir finalizando el día de hoy, chicos, estos son los puntos principales. Anastasio Bustamante renunciaría a la presidencia, se reconoce como presidente legítimo a Manuel Gómez Pedraza, pero acá lo más importante. A Manuel Gómez Pedraza solo le iba a quedar casi como un año para estar en la presidencia. Prácticamente Santa Anna lo pone como presidente, a pesar de que es el conservador, y en su momento Santa Anna ese día se levantó siendo liberal. En realidad ya había pactado con Manuel Gómez Pedraza. Y Manuel Gómez Pedraza ese año como presidente se iba a encargar de que fuesen justas las elecciones para la siguiente contienda presidencial. ¿Y quién creen que iba a participar en las siguientes elecciones? Santana. Santa Anna. Prácticamente todo esto estaba pactado, no era tanto por Vicente Guerrero, era más que nada por que Santa Anna ya había acordado con un conservador que le dejara el terreno listo. Ya les dije que Santa Anna era muy veleta. Copien esto, chicos. ¿Listo? Sí, Listo, maestro. Muy bien. En realidad ya mañana debe ser más rápido, pero yo creo que mañana solo nos va a dar tiempo para concluir con la historia del siglo XIX. Yo les voy a estar compartiendo material que yo he grabado